porque vamos a hacer una recopilación de lo que ya hemos ido conversando. La migraña, que es el dolor de cabeza insoportable, generalmente a la mitad de la cabeza. Les cuento que se divide en 4 fases, por ahí que ya hay un antecedente premonitorio que a veces estamos muy estresados, nuestros músculos se ponen duros y ya por ahí nosotros vamos teniendo una incidencia de que podría suceder ese dolor de cabeza, ¿ya? Luego que nos duele una parte y no estamos de repente viendo bien, vemos como lucecitas, hay esos destellos, ¿no? Aparte del dolor que se pudiera sentir. Y ya como tal la cefalea, que esto ya se trabaja en equipo multidisciplinario, que ya es el dolor, la tercera fase es el dolor mucho más fuerte, que las personas a veces quieren darse de golpes contra la pared, vomitan, el dolor es exorbitante, sienten presión en los ojos, les pita el oído y se les complica mucho. Y luego ya hay una fase terminal en que ya uno se queda más tranquilo. Sin embargo, puede quedarse todavía con sintomatología de esta migraña. Entonces, va a depender, por eso es importante que también vayan a consulta, pueden acudir al neurólogo para que les pueda diagnosticar. Yo siempre digo que la migraña tiene cura siempre y cuando no tenga alguna malformación arteriovenosa. ¿Qué significa eso? Que no tenga en las arterias que están aquí en la base del cráneo, ¿no? Acá me ayudo con Mario. En esta partecita, acá están, ven estas arteritas, ya. Si es que no hay alguna malformación arteriovenosa en esta zona, la migraña se puede curar. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando en estos días de varios músculos que les he ido mencionando? Algunos todavía no, pero generalmente hemos hablado del macetero el otro día, que puede generar dolor de cabeza, que también nos hace pitito en el oído. Hablamos del esternocleidomastoideo y tenía una patita hacia el esterno y otra a la clavícula y que cada patita generaba una sintomatología de dolor. Ahora mismo estamos hablando del síndrome del dolor miofacial, o sea, que estos musculitos pueden generar la supuesta migraña. ¿Está bien? Por eso es importante el diagnóstico, evaluar qué es lo que pudiera tener nuestro paciente, por qué le está doliendo. Hay personas que les duele la parte posterior de la cabeza y jamás en su vida se les ocurrió que estos músculos que están en la parte anterior del cuello pudieran ser los responsables de la migraña. O que de repente el macetero junto con el temporal, que un músculo está aquí y el otro aquí, maceteros aquí, tanto superficial como profundo, y el temporal sobre la oreja, son músculos que trabajan durante la masticación y que también pueden ser responsables de esos dolores de cabeza, con ese dolor aquí como en la ceja, presión en el ojo y todos ellos. Y en la base del cráneo también tenemos unos musculitos que serían los suboccipitales, y cuando estos musculitos están contracturados también pueden generar ese dolor en la cabeza. Adicional a este tenemos al trapecio, ese que nos hemos venido estirando hace un rato y que sentimos así súper delicioso. Ese es el trapecio. Y esas fibras superiores también pueden provocar ese dolor intenso en la cabeza. Entonces, cuando hablamos de migraña, hay que descartar qué es lo que puede ser. Si es que alguno de ustedes tienen un familiar o ustedes tienen ese dolor de cabeza, puede llamar al 771-2961 y estaremos aquí para responderle su pregunta con mucho cariño. La migraña ahora se ha ido incrementando. Resulta que de la población en general, más o menos un 15%, antes era solo un 15%, pero ahora hasta un 18% de la población sufre de este dolor de cabeza. Y como les decía, muchos piensan que ya tienen ahí la maldición hecha de que si ya tienen migraña una vez, va a ser todo el tiempo, toda su vida. Recuerden que el dolor no es normal, el dolor no tiene que ser parte de nuestra vida y que tenemos que examinar la zona articular, la parte muscular. Lo que yo les estaba comentando hace un rato, miren que estos músculos pequeños que están en la cabeza pueden generar ese dolor insoportable. Entonces, cuando los pacientes llegan a nosotros, a Total Therapy, para poder tratarles sobre el dolor de cabeza, tenemos que examinar si estos músculos tienen puntos gatillos, esos nuditos que si ustedes se cogen y dicen, tengo como unas pelotitas allí que me duelen,
Esos son los puntos gatillos miofaciales. Entonces, estos puntitos, estas bolitas, estas pelotitas, son las que desencadenan ese dolor. Y no solamente duele allí, claro, ahí duele cuando se deforma el músculo y a la presión, pero ese dolorcito desencadena dolor también en otras zonas y haciendo que nos duela demasiado. Y como les decía, no solamente es dolor de cabeza, sino puede ir lagrimeo en el ojo, el pitito en el oído, el famoso tinnitus. En algunos casos hasta sienten problemas para tragar. ¿Se acuerdan que les comentaba del esternocleidomastoideo? Puede ser incluso dolor aquí, sienten presión en la frente, tienen como dos cuernos, dicen los pacientes. Siento acá como 2 cuernos que me duele demasiado. Le digo, tranquilo, que no te están engañando, no la están engañando. Es que así se manifiesta el dolor. Y como hemos ido viendo en el transcurso de estos días, que han sido poquitos, pero yo sé que han estado aprendiendo mucho, cada músculo desencadena un dolor específico. Y por eso es que se tiene que evaluar. Y es muy importante. Ahora, la columna cervical es una de las columnas más usadas. Hace poquito que tuvimos el Día Mundial de la Columna y estuvimos acá hablando con el neurocirujano, el doctor Lengua Vega, y estuvimos hablando sobre la columna cervical. Y recuerdan que estuvimos mencionando que la columna cervical es la que más se mueve. Es la que más se mueve. La columna torácica menos y la lumbar menos. Pero tanto la lumbar como la cervical eran las más afectadas y las que siempre tenían los problemas famosísimos de hernias o de protusiones o de pinzamientos. Y estuvimos conversando también en ese día de que si las vértebras comprimen las raíces nerviosas, ¿qué podría generar? Adormecimiento. Y dijimos que si ya hay un adormecimiento, que eso era peligroso y que teníamos que acudir inmediatamente al médico porque hay una compresión nerviosa. ¿Está bien? Entonces ya saben que la migraña tiene cura, se puede solucionar, a veces es solamente muscular. En algunos casos sí puede haber problemas que necesiten cirugía o un tratamiento médico más complejo, pero va a depender, ¿no? Si es que hay una malformación arteriovenosa, ahí sí ya no me meto, porque ya hay una afectación que está intracraneal, o sea, está dentro del cráneo, y ahí pues evidentemente ya la situación no es que simplemente tratamos como nosotros con punción seca en esa zona, ¿no? Para aliviar el dolor. Entonces ya lo saben. Yo voy a aprovechar de traer a Mario por aquí. De los músculos que yo les estaba haciendo referencia, ¿no? El macetero que se encontraba por aquí, el temporal, los suboccipitales que están en esta zona, el trapecio que cubre todo esto, parte de la espina de la escápula, la clavícula. Entonces, cuando una persona viene por migraña, hay que revisar toda esa musculatura, porque podrían esos músculos con sus puntos gatillo estar generando dolor referido y dolor insoportable. En el tiempo hemos visto que tratando adecuadamente los músculos y liberando esas zonas de tensión, las personas van disminuyendo las migrañas tanto en intensidad de dolor como en frecuencia. Y poco a poco han ido dejando esos dolores de cabeza al punto que nunca más ya los han tenido, o quizás si es que le ha regresado ese episodio ha tenido que pasar más de 1 año o 2 años, pero nunca con la intensidad que de repente tenían que ir a la clínica a internarse o que estaban vomitando o que el dolor era desesperante. Entonces por eso ya les digo que la migraña tiene solución. Así que si son parte de ese 15 o 18% de la población que tiene migraña, díganle adiós al dolor. Pueden reservar su evaluación totalmente gratuita al 01-399-8000. Ese es el compromiso que Total Therapy tiene con ustedes y también con este segmento de PBO para poder ayudarles. Y si es que necesitan algo más complicado también, porque ya que acá estamos trayendo diferentes neurólogos, neurocirujanos, si nos comentan más información sobre su caso, pues los derivaremos también. La intención es poder apoyarles. Muy bien, habiendo contado todo esto sobre la migraña y que ya saben que sí tiene solución, voy a dejar por acá a Mario, mi novio perfecto. Sí, de verdad que es el novio perfecto.
Así que ya lo saben. Y recuerden también que los estiramientos que vamos haciendo, las movilizaciones que realizamos todos los días un ratito temprano, nos ayuda a elongar las fibras musculares. Todos los músculos dentro que tienen arteria, tienen vena y tienen nervio. Y si los músculos comprimen estas estructuras, no van a funcionar adecuadamente. Así que lo que hacemos nosotros en Total Therapy es punción seca, introduciendo unas agujitas delgaditas para liberar ese músculo, haciendo que arteria, vena y nervio puedan estar libres y trabajando mucho mejor. ¿Está bien? Y ahora sí, nos vamos a ir a unos pequeños comerciales y volvemos con nuestra segunda entrevista.